Y otra anécdota, cuando es embajador en Haití, por una extraña coincidencia lo sientan junto al nuncio apostólico. Y el nuncio, haciendo referencia a un libro que cuestionaba la existencia de la Virgen de Guadalupe, le dice: señor embajador, en el Vaticano se le quiere mucho al pueblo de México, a pesar de lo mal que se ha portado con la Virgen de Guadalupe. Y le contesta a mi padre: le aseguro, monseñor, que sigue siendo virgen. Pero lo curioso es lo siguiente, de ahí... Le aseguro, monseñor, que sigue siendo virgen. Sigue siendo virgen. Y de ahí, en consecuencia no nos hemos portado mal. No nos han portado mal. De ahí llega como nuncio apostólico en Haití Luigi Raimondi, y se hace el mejor amigo de mi padre. Después de aquel nuncio que había tenido esa cuestión ríspida, se hace muy amigo de mi padre, y Luigi Raimondi viene aquí a ser el nuncio apostólico, y mi papá habla con Manuel Tello para que le den placas diplomáticas, y a mí me da la primera comunión y la confirmación. Y después de que muere mi padre, cuando Luigi Raimondi ya era el nuncio apostólico en Washington y cardenal de Washington. ¿En qué año nació tu padre? En 1907, y muere en 1961 en el Hotel Emporio. Entonces él fue abogado, después de todo esto de Veracruz es diplomático, ¿verdad? Fue embajador en Haití y en Honduras. Curiosamente, mi padre siempre salía de embajador con un pretendido pleito con el presidente en turno. De él es la frase: yo no soy un embajador de carrera, soy embajador a la carrera. Y primero se supone, y yo digo que se supone, porque creo que lo mandaban a misiones donde necesitaba él hacer un supuesto pleito con el presidente para que el presidente se pudiera deslindar. Pero se pelea primero con Ruiz Cortines. Mi papá le hace la campaña a Ruiz Cortines, entre mi padre y otro socialista, Luis Enrique Erro, sí, el astrónomo. Le hacen la campaña a Ruiz Cortines y suponían que iba a ser jefe del departamento agrario mi padre, y no, Luis Cortines lo vuelve a ser oficial mayor. En lugar de mi padre queda como su jefe don Cástulo Villaseñor. Pero mi padre nunca iba a trabajar, llegaba a las 12 y a la 1 se iba al bar Manolo, que estaba cruzando la calle en López. Y entonces un día don Cástulo Villaseñor, jefe del departamento agrario, le dice: licenciado Garizurieta, señor oficial mayor, un día le voy a dar la sorpresa yéndolo a visitar. Dice: no, la sorpresa se la va a llevar usted porque no voy a estar. Entonces se quedaba así muy enojado y dice: bueno, ¿por qué no me corre? Dice: no puedo correrlo porque usted tiene la recomendación del presidente de la República. Y dice: está. ¿Usted cree que si yo quisiera trabajar andaría buscando la recomendación del presidente de la República? Por favor. Y en una de esas lo manda a citar Luis Cortines para que dirimiera su controversia con su jefe, porque ya mi papá ya no le decía Cástulo, le decía don Fístulo, ¿cómo está usted? Y el otro se enojaba mucho. Y entonces llega mi padre con Luis Cortines y le dice: óigame, ¿qué le pasa? Y me dice don Cástulo que usted no quiere trabajar. Si tiene razón don Cástulo, si yo trabajo ahí, después ¿quién piensa? Bueno, pero lo cierto es que no me pasa trabajo don Cástulo. Dice: pues róbele usted un poco de trabajo. Dice: robar en pleno régimen de la honestidad. Si no lo hice antes que se podía, ahora menos. Bueno, claro, porque Ruiz Cortines, como se sabe, era el presidente por antonomasia honesto, ¿verdad? Y un buen día le habla a Manuel Tello y le dice: señor oficial mayor, tengo el honor de comunicarle que ha sido usted nombrado embajador en Haití. Dice: ay tú. Dice: mañana lo espera el señor presidente para que le agradezca el nombramiento. Dígale al señor presidente que las embajadas se aceptan pero no se agradecen. Que es otra frase que pero eso además tiene una gran filosofía. Que salió. Sí. Y al otro día llega mi padre 30 minutos tarde. Y cuando lo recibe Ruiz Cortines, ve el reloj y le dice: 10:50, licenciado, la cita era a las 10. Dice: 10:50, licenciado. Dice: óigame, qué barato, si le doy el dinero me consigue uno. Y total que finalmente ya lo mandan como embajador a Haití. Pero yo creo que eso es lo que comunicaba a la gente. Lo cierto es que lo mandan para apoyar la Revolución Cubana desde Haití con armas. ¿Ah, sí? A mi padre le da, no la alcanzó a recibir, pero tengo las cartas
que acreditan que le estaban dando la Cruz Roja del gobierno de Fidel Castro y el grado de gran comendador del ejército cubano. Nunca supe lo que hizo, pero ahí tengo la carta. Es decir, pero evidentemente dragaba las armas a la Sierra Maestra. ¿Así el gobierno de México colaboraba tras mano? Claro, pero si algo fallaba, Ruiz Cortines decía... No sabía nada. No lo sé. Igual había sucedido en la Segunda Guerra cuando mi padre pide la ruptura de relaciones exteriores con la embajada, con Alemania nazi. Lo hacen Carlos Zapata Vela y mi padre. Zapata Vela. De ahí viene la frase vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Que es la frase fundamental de tu padre. Así es. Ávila Camacho le dice, vamos a romperles, vamos a hacer caso. Pero si vemos que los Estados Unidos va perdiendo, a ustedes todos los meto a la cárcel y le declaramos la guerra a los Estados Unidos. Y a sabiendas de eso se avientan la solicitud de ruptura de relaciones exteriores con la Alemania nazi. Y en una ocasión que venía con Murillo Vidal de Veracruz hacia México, se encuentran con una empalizada de los camisas doradas. Encañonan al chofer de mi padre y le dicen que se baje, y el chofer de mi padre dice, no me mate por favor, porque tengo hijos, y en lo que se agacha saca la pistola y le pega un balazo al que le apuntaba, arranca el coche y se va. Empiezan a dispararles, y don Rafael Murillo Vidal se iba asomando, el chofer de mi padre le dice, agáchese, no es usted pendejo. Se agacha y una bala atraviesa el Packard que trae mi padre y le pega en la pierna a Murillo Vidal, pero no le penetra la bala. Cuando llegan al puerto, don Rafael Murillo Vidal le dice, oye, me salvaste la vida, ¿qué quieres que te dé? Lo que yo quiera, patrón, sí, lo que quiera, sí. Una credencial para portar arma. Y de ahí escribe mi papá un cuento que se llama La Credencial, que empieza diciendo, de todos he sabido que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Este cuate tenía pistola, nadie se le iba a quitar, pero él quería estar dentro del presupuesto. Claro. Que es parte. Y hay otra anécdota del que también lo saca, vivían cuando estudiantes, Renato Leduc y Efrén Hernández, uno de los más grandes cuentistas mexicanos. ¿Grandes qué? Cuentistas mexicanos, sí. Rafael Hernández, que hace un cuento que se llama Tachas, que hace poco nos contaba el maestro. Y tenía Efrén Hernández una credencial con la que iba a los mercados y pedía muestras. Decía, era de salubridad, decía, es una muestra para salubridad, una muestra para salubridad. Y así hacía su mercado todos los días, y de eso comían Leduc, mi papá y él. Y un día se perdió la credencial y en efecto padecieron hambre. Que curiosamente con Efrén Hernández... Pues iban y pedían una muestra. Para salubridad. Y de eso comían. De eso comían los tres. Y una vez que se perdió, por cierto, hay una anécdota también muy bonito con Efrén Hernández. Los Ponzanelli, ¿el escultor? El padre del escultor, bueno, era una familia muy rica que tenían el monopolio del mármol en México. Y él tenía, la menor de ella era una italiana grande, frondosa, muy bella, que la cuidaban de todos los lagartijos que se le fueran a acercar. Pero Efrén Hernández, que era chaparrito y canijo, pues no le daban importancia. Y entonces él empezó a componer poemas, y la Ponzanelli se enamoró locamente de Efrén Hernández. Y fue con mi padre y le dijo, oye, me voy a robar a fulanita Ponzanelli. Y mi padre le dijo, ¿y ella ya lo sabe? Dice, sí. Dice, entonces quiero que me cases. Por esa época mi papá en México era juez del registro civil. Y le escribe una epístola para ese momento. Se presenta a la Ponzanelli como de unos 70 y Efrén Hernández de unos 60 a casarse, él delgado y ella muy fuerte, y empezaba la epístola para Efrén Hernández que decía, tú varón con tu férreo brazo darás protección a esta débil mujer. Y ahí termina. Sus memorias ¿cómo se llama eso? El que rompe las estructuras de todo. Vaya a romper. Iconoclasta. Iconoclasta, es algo así. Él escribió cuento y tiene sus cuentos traducidos al ruso y al alemán.
En 1958 hubo una antología donde de cada país americano se escogió el mejor escritor vivo y al mejor cuentista vivo y el mejor cuentista muerto. Y mi padre ahí aparece traducido al alemán. Desde luego, cuando ya muere mi padre, por haber sido socialista, por haberse enfrentado a la CIA y a la United Fruit. ¿Qué edad tenía? Muere en 1961, así es que tenía 54 años cuando muere. Lo pone, López Mateos lo pone en disponibilidad. Y en una entrevista que le hace Blanco Moyno le dice, sí, dice, estoy en disponibilidad de morirme de hambre. Porque él, después de haber tenido todos los cargos que tuvo, como para haber hecho la frase, en una ocasión Renato Leduc, en su columna Banqueta, publicó que la Procuraduría General de la República estaba investigando al diputado César Garizurieta porque lo encontraban sospechoso de haber cometido el delito de empobrecimiento inexplicable. Así le escribe Leduc, o sea, era un agente. El último que escribe de eso, hay un ataque de Krause a mi padre y le contesta a Raúl Prieto, ni quito ni pongo, y le dice, no. Dice Garizurieta, después de todos esos cargos, era un hombre pobre, porque vivíamos pared con pared. Raúl Prieto vivía en Petén 98 y mi padre en una casa alquilada en Petén 100 en la colonia Narvarte. O sea, fue un hombre que nunca quiso hacer dinero. En una ocasión, Miguel Alemán, mi papá iba a ser senador, es cuando hace aquella frase de en México no solo se puede vivir de diputado, también se puede vivir de senador. Y hay mi padre él pertenecía a la CNC, y había un grupo de campesinos veracruzanos y le dice, oye, queremos que usted sea senador por el Estado. Dice, bueno, ¿y qué dice el CEN del PRI? Dice, no, eso viene después. Ahorita necesitamos que usted nos dé dinero para empezarnos a mover. Y dice mi padre, antes de la convocatoria, ni un paso, ni un peso. Finalmente no sale y va a ver a Miguel Alemán, y Miguel Alemán es uno de los casos que le atribuyen aquella famosa frase de perdimos, compadre, ¿no? Sí. Y le dice, Miguel, a mí no me digas eso porque yo te acabo con 2 chistes. Dice, no, ya me acabaste con uno. Ya sé que me dices el Sudete. ¿Te acuerdas de los Sudetes, que eran los checoslovacos que estaban pegados a Alemania y que no atacaron los alemanes? Y decía mi padre que es que Alemán no podía ser presidente de la República porque era hijo de padre y madre extranjeros. El padre alemán y la mamá checa. Y entonces con ese chiste que le atribuyeron a mi padre ya ese le costó la senaduría. Después le costó otro chiste, una oficialía mayor en Gobernación. José Luis Martínez era el secretario de Gobernación, el campechano, sí, que escribió La piratería en Campeche. Y llega mi padre a ocupar el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, era Miguel Alemán el presidente, y le dice, oye, ¿por qué no amplía usted su obra hacia la piratería en el Golfo? Y don José Luis le dice, en eso estoy, pero no tengo bien cierto si Lorencillo, aquel que saqueó Veracruz, fue holandés o francés. Dice, pues que no fue alemán. Y entonces nunca logró tampoco la oficialía mayor de Gobernación. Y por eso después lo sacaron primero a Haití. En Haití hay otra anécdota simpática. Mi padre, tú sabes que los embajadores cada 2 meses tienen que mandar un informe. Sí. Y los informes que mandaba mi padre todos eran puro pitorreo. El primer informe que manda dice, el día de hoy ocupé la embajada y no había pasado 1 hora cuando tocó a la puerta un negrazo de 1,80. Su impecable uniforme militar me hizo comprender que estaba yo ante el ministro de Guerra. De inmediato lo hicimos pasar y durante 1 hora intercambiamos sonrisas, coñaques y galletas hasta que llegó mi intérprete y me informó que departía yo con mi chofer. Y esos eran los informes que en otro cuenta. A mí me gustaba mucho montar a caballo, yo estaba muy chico, y que me compraba caballos, pero los caballos nunca habían visto un niño blanco, entonces salían corriendo, nunca los podía yo montar. Y esos eran los informes que le mandaba como embajador. Hay uno que ahora es de estudio en el Matías Romero, que se llama El oficio del oficio.
donde habla de todas las penas que pasa mi padre como embajador, primero en Haití, después en Honduras, de cómo él no es un embajador de carrera y se tiene que enfrentar con alguien que lleva toda la vida deseando ser embajador, etc. Y ya después lo nombran ahí embajador en Honduras. Que era por el estilo, en aquella época. En aquella salimos de una guerra civil en Haití. En Haití entra justamente cuando toma el poder François Duvalier y empieza a matar a todos sus enemigos políticos. Louis de Joie se va de asilado a la Embajada de México. Y 2 veces cita en la embajada para que mi padre entregue a Louis de Joie. Entonces mi padre se va a 2 casinos de Duvalier y le vacía todas las cajas tragamonedas. Y después, entonces a mi padre le hacen 2 veces el vudú enfrente de la embajada. Pero la segunda vez, nuestro chofer, que se llamaba Dodó, va a dejar a un amiguito mío que había ido a la embajada a jugar conmigo y choca. Y entre los escombros sale corriendo un tlacuache. Entonces, el telediol, que es la forma en que se corren las noticias en Haití, empieza a decir que mi padre era un macandal, un emisario del demonio contra el cual ni el vudú podía hacer nada porque tenía la facultad de transformarse en tlacuache. Y como a él le decían el tlacuache, pues no les quedó ninguna duda y le dieron el salvoconducto. El caso está documentado en una película que se llama Derecho de Asilo y el papel de mi padre lo hace Rossano Brazzi. ¿Te acuerdas? Un actor italiano, un actor italiano. Lo hace Cameron Mitchell, que hace de Louis de Joie, y Rossano Brazzi le hace de mi papá. Esto sucedió en 1957, cuando entra Duvalier. Baby Doll, ¿cuándo entró? No mucho después, ya después cuando muere. Duvalier tenía, el padre, la esposa de Duvalier era la sacerdotisa principal del rito vudú. Sí. A él lo excomulgan porque entierra a 13 doncellas vivas en el altar mayor del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, que es la catedral haitiana. Las entierra vivas, sí. Y por eso el Vaticano lo excomulga. Y con una gran suerte mi padre logra primero vaciarle las tragamonedas y luego que del accidente, de los escombros, salga un tlacuache. Pues con eso fue con lo que logró sacar a Louis de Joie, que por cierto nunca volví a saber de él, nunca nos dio ni las gracias. Sus hijos viven ahí en Miami, son gente muy rica, y sé que el hijo intentó ser presidente de la República, el hijo de Louis de Joie, hace poco, pero nunca volvimos a saber de él. Yo estuve cuando murió Duvalier. El padre. Era terrible, y también conozco las ceremonias de vudú y son verdaderamente espantables. Bueno, pues es las 3 orígenes, las 3 secciones de la magia africana, ¿no? El macandal, claro. El vudú, la santería, el candomblé en Brasil. Digamos etcétera. Que tu papá puede ubicarse dentro del político mexicano que rompe con las estructuras de la política y que desolemniza mucho todo nuestro ritual, ¿verdad? Y lo van a poner, lo más simpático del asunto, que a ese político lo mandan de embajador. Sí. Y llega en Honduras, y llega con Villeda Morales, era el presidente hondureño. Entonces, cuando entrega credenciales, le dice: señor presidente, usted me perdonará que no sé yo nada de protocolo, pero ahí es donde le dice: yo no soy un embajador de carrera, soy embajador a la carrera. Yo soy embajador porque soy amigo de la infancia del presidente de México, pero solo por eso. Pero después le empieza a dar una cátedra de literatura hondureña y allí mismo le pide como asilado político a un poeta que hemos ingratamente olvidado, que fue Jacobo Cárcamo. El poeta que sin duda ha alabado de mejor manera a nuestros héroes y tiene una poesía maravillosa al ejército yanqui.
que dice: ¿a dónde vais, horda de hienas rubias, caterva de amarillos escorpiones, que andáis por todas partes como caínes locos pisoteando naciones? Homosexuales de la Marina, señoritos de Filadelfia, que escribís a las novias salpicadas de pecas con sangre de otros pueblos y en papeles de seda. Esa era parte de lo que decía. Y le hace poesía a Juárez, a todos, y se lo trae y logra que Villa Morales se lo entregue. Lo tenían en un calabozo a punto de morir de tuberculosis, y logra que se lo entreguen. Él era un comunista, él era miembro. Jacobo Cárcamo era miembro del Partido Comunista. Un día en tu programa Sopa de Letras lo recordó Francisco Ligori. Sí, como no, él hablaba mucho de tu papá. No, pero recuerda a Jacobo Cárcamo. Ah, Cárcamo, sí. No me acuerdo, pero el caso de tu papá siempre lo mencionaba, y mencionaba sus anécdotas y todo eso. El que quiera leer de nuestro posible público televidente cosas de tu padre e ilustrarse, también yo le voy a pedir a mi amiga de Jalapa, del Archivo del Estado, que es muy docta en todos los personajes de Veracruz, que nos recuerde otros aspectos de tu padre, que debe estar en los archivos consignado todo su nacimiento. Acaban de publicar un libro, un diplomático muy preclaro, Luis García Yerman, acaba de publicar un libro que es un compendio diplomático, y en él figura mi padre entre los 15 más notables diplomáticos de la historia de este país. Qué bueno. Y ahí viene toda la historia, viene también cómo mi padre recupera el plátano para nuestro país, porque en nuestro país ya no había plátano. Cierto, ¿cómo está lo de la United Fruit Company? Bueno, en el siguiente pleito con el siguiente presidente lo mandan a Honduras como embajador. En Honduras resulta que en 1928 más o menos, y hay documentos al respecto, donde una de las guerras bacteriológicas de las que hemos sido objeto es que de pronto nos cayó una plaga al plátano en México que se llama chamusco. Incluso era un poquito antes de la aftosa, ¿se te acuerdas de la aftosa? ¿Cómo no? Ahí hasta la frase de que me cayó el chamusco. Y se acabó el plátano. Después, un científico de la United Fruit Company descubrió en Honduras una variedad de plátano que era inmune a esta plaga, y le puso Valerie porque su esposa se llamaba así. Yo no sé si la gente sepa que la United Fruit Company, que ahora se llama Chiquita Banana, pues por eso se llamaban Banana Republics, porque ponía y quitaba a los presidentes al arbitrio de la United Fruit Company. Actualmente la United, que ahora se llama Chiquita Banana, es dueña del 70% del territorio hondureño. El 70% dueña de un país. Sin duda, el problema de Zelaya, del presidente Zelaya, ha de haber tenido mucho que ver la United. Entonces llega mi padre como embajador y empieza a tejer sus redes, y se hace muy amigo al principio de Villa Morales. Eran épocas donde los presidentes de Centroamérica le rendían al embajador gringo, pero acordaban con el embajador mexicano. Es decir, había una gran afinidad hacia los mexicanos, porque eran épocas en que la diplomacia mexicana era reconocida en todo el mundo. Teníamos una estatura internacional que perdimos. Sí, claro. Y entonces mi padre le ofrece el plátano al gobernador en turno en Veracruz, pero no le dio mucha confianza, y entonces le ofrece a Madrazo, que era gobernador en esa época de Tabasco, y Madrazo le manda 200 campesinos plataneros, y en una noche, de acuerdo con el jefe militar de la zona, le pelan una gran parte de los plantíos a la United Fruit Company. Se la pelan completamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que cortaron todo? Exactamente. Y causando la valija diplomática, mandó ese plátano aquí en México, que es lo que repobló de plátano Tabasco. ¿Mandó plantas o mandó plátanos? La pulpa del plátano, en una noche todo lo que pudieron poner lo mandaron a Tabasco, y de ahí empezaron a repoblar, y de ahí viene el plátano Valerie, es lo que ahora conocemos
como Plátano, Tabasco. Alguna vez un periodista que a lo mejor conociste, Luis Sánchez Arriola, ¿sí? Que es el que hizo los murales del Maya Tabasco, del Hotel Maya Tabasco, hizo un artículo que decía que en Veracruz debería haber un monumento a mi padre, en Tabasco, que debería decir de la ingrata Tabasco al más preclaro de sus hijos. Como dice el monumento a Mozart, porque lo entierran en la fosa común. Después de esto viene la Revolución Cubana. López Mateos habla de que México es un país de extrema izquierda. Manuel Moreno Sánchez defiende la Revolución Cubana en el Senado. Emilio Sánchez Piedra defiende la Revolución Cubana en la Cámara de Diputados. Y mi padre en Honduras, siendo embajador, en un 15 de septiembre, dice un discurso que causó una gran conmoción, que empieza diciendo: en América, por fortuna en América no hay comunismo, pero por desgracia vivimos un anticomunismo prefabricado, donde todavía hay mexicanos que no hablan español, salvadoreños recolectores de frutos, panameños con la herida del canal en la espalda y hondureños que no comen ni el plátano que producen. El triunfo de la Revolución Cubana es el triunfo de Latinoamérica. Y entonces de ahí se le voltea. ¿Qué le dijo el embajador gringo a Villeda Morales? ¿Quién sabe? Y se le voltea a Villeda Morales y dice una cosa así como que estamos cansados que en Centroamérica bigotudos revolucionarios vengan a decirnos lo que tenemos que hacer. Y mi padre se enoja, se para y le dice al presidente: cállese, pinche lidercillo cañero, yo aquí en su país le junto el doble de gente que lo que usted pueda juntar. No, entonces, pues era un conflicto grave. Y entonces de ahí ya lo regresan a México y se hospeda en el Hotel Emporio, y empieza todos los días aparece una calcomanía que decía Garizurieta, traidora a la patria. Lo empieza a perseguir ahí la CIA y el 3 de abril se suicida. Qué pena. Ahí termina la vida la de historia de mi padre. Pues lo recordamos con afecto. Qué bueno que ya supimos quién era. Qué bueno que ya tenemos. ¿Existe su libro? ¿Cómo me dijiste que se llama? No, existen varios. Varios libros. Pero hay dos que están traducidos al alemán y al ruso. Pero la obra fundamental de él es que él es de los antecesores al análisis psicoanalítico del mexicano, con uno que se llama Lo Mexicano, es uno de los libros, y Samuel Ramos. Y Zagoje sobre lo mexicano. Es anterior a... Zagoje sobre lo mexicano, yo lo conozco. Y es anterior a Samuel Ramos. Tú sabes que entre Samuel Ramos y Salazar Mayén escribieron El laberinto de la soledad, sí. Según lo confesó el propio Octavio Paz. Lo confesó. Sí. En una entrevista, es muy simpático, en una entrevista que le hace Manuel Carballo, le dice: oiga, maestro, he visto párrafos completos de la obra El perfil de la cultura del hombre en México de Samuel Ramos, y no veo que en la bibliografía esté. A la letra, el maestro Paz contesta: Las fuentes secretas del laberinto de la soledad es un artículo que nadie leyó de Salazar Mayén y un libro que todos leímos de Samuel Ramos. Yo estoy de acuerdo con el plagio cuando las víctimas desaparecen. Visto está que los leones hemos de alimentarnos de las ovejas. Y esto último tampoco es de Octavio Paz, esto es de Pirandello, lo de los leones hemos de alimentar de las ovejas, tampoco es de Paz. Pero es una cosa que poca gente sabe, pero está documentado en de México en la cultura, que el periodista es Manuel Carballo es el que lleva este artículo. Pues mucho gusto de saludarte, mi querido César Garizurieta. Te agradecemos mucho esta entrevista, que seguramente interesará a muchos de mis paisanos de RTV. Al contrario, te agradezco mucho, porque yo soy un viejísimo televidente tuyo. Yo ya te conocía como desde hace 50 años mínimo. Eres un amigo nuevo que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde hace 50 años. Con trinos de ruido
Vamos a presentar, amigas y amigos, una entrevista muy especial. Valerio Gámez utiliza elementos cristianos para crear moda. No hay nada en particular que parezca extraño, ¿no? Y lamentablemente no pude entrevistar a la persona que había yo convocado primeramente. Se llama Pedro Gabriel Antonio. Porque dije, ¿dónde estará este cuate que es de Veracruz, verdad? Sí, así es. Y entonces me dice, no, pues ya no está. No, pues ¿dónde está? Pues es que ya se fue a Estados Unidos. Ah, ching. ¿Y qué rol tenía en tu organización? Pues era, ¿qué? Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego se fue a Estados Unidos a trabajar. No más queda eso dicho, mi querido doctor Lara Peinado, para apuntarlo. Ahí lo apuntamos y luego vemos lo que este joven Gámez pretende hacer o deshacer. Pues yo creo que combinar. Combinar. El artista visual Valerio Gámez ha tenido que enfrentar los prejuicios, pues también tanto bien le dices. En uno de los programas pasados vimos que la palabra madre en México tiene connotaciones muy especiales y tú estás un poco rasgando, rompiendo la estructura del mexicano, haciendo, ¿qué dices tú? Yo voy a hacer mi ropa inspirado en cosas de la iglesia. Así es. Sí, así es. Desde niño, bueno, me llamaba la atención toda la iconografía católica. Iconografía son como dibujos, ¿verdad? Las figuras, ¿no? Iconografía, bueno, se refiere a todas las imágenes, la forma de representar a Cristo, la Virgen, los santos. Sí. Y desde entonces, bueno, como que desarrollé una fijación y ya cuando empecé a estudiar artes plásticas en la Esmeralda, que obviamente ya era ateo o ya no era creyente, pero seguía siendo ¿Pero católico. por qué obviamente? Pues porque allá en la Esmeralda como que nadie va a misa. Nadie va a misa, pero tú puedes no ir a misa y no ser ateo. Puedes inclusive decir, como una de mis frases célebres de mi libro, que se identifica mucho contigo. ¿Sabes cómo se llama mi libro? No, ¿cómo se llama? Porjoder.com. Así es que yo digo, este cuate que hace cosas tan bien paralelas al título de mi libro, porque no, si estás de acuerdo en que muchas personas con tus tesis como que las lesionas, ¿no? Yo utilizaría más el término joder. Bueno, yo también. Porque joder, yo creo que son personas que se pueden o defender o reflexionar. Está bien, sí. Y de eso se trata más bien. No, y no importa, finalmente tenemos que vivir en un mundo donde haya, ya ves que los políticos hablan mucho de la tolerancia, hipotéticamente, pero en este caso ni siquiera tienen que tolerarnos, porque tú haces lo que te late, lo que piensas que artísticamente pueda ser válido. ¿Cuál es la tesis de tu inspiración, digamos? Bueno, se ha ido transformando. Yo empecé con el ícono guadalupano porque a mí la imagen de la Virgen de Guadalupe se me hacía chillante, era una imagen que encontraba en todos lados, se me hacía naca, kitsch, y una manera de aproximarme a ella, digamos, superarlo, de construirla, pues era trabajando con ella y sus elementos. Y casi por coincidencia, cuando empecé a hacer los primeros dibujos de la Virgen de Guadalupe, se me ocurrió que lo podía mezclar con diseño de moda. Y de esta manera, la gente que se pusiera la ropa con los diseños guadalupanos se convertía en la Virgen de Guadalupe. Entonces, estas primeras fotos que realicé, hay chavos o chavas vestidos como la Virgen, y mi intención era, bueno, ver qué pasaba en el plano ya artístico con estos elementos. Pero también hiciste ropa, bueno, ese es el aspecto, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la Virgen en sí y otra cosa es los roquetes, la casulla, el palio, todo lo que tiene que ver con los atuendos de la parafernalia religiosa. Parafernalia no es peyorativo, es todo lo que está alrededor de las ceremonias.
y eso me parece que es hasta atractivo, ¿no? Pues eso, si tú me dices que es religioso, religioso, pero si no, pues podría ser un traje para los Tigres del Norte o algo así, ¿no? Espero que para otros. Bueno, para otro, lo que tú quieras, pero de todas maneras ellos se visten así. Sí, empecé primero con iconografía religiosa, después investigando me encontré ya con los brocados litúrgicos y todos estos artículos religiosos, sagrarios, hostias, custodias, demás, donde retomé elementos para hacer posteriores diseños, como en este caso el traje, ya está hecho en una tela brocada, en color morado, que es uno de los 4 colores litúrgicos de la Iglesia Católica. Pero fue como ya en el desarrollo del proceso, irme encontrando con qué elementos contaba la Iglesia Católica y bueno, utilizarlos como si fueran simplemente un producto, un artículo más para comercializarlos. ¿Y lo has logrado comercializar? No, todo en términos conceptuales, artísticos. O sea, la idea de los proyectos que hago es generar la sensación de que existe una colección de moda, que existe una tienda, que existe una empresa. ¿Y no? No, todo es desde el campo artístico. Mi empresa se llama Católica Industry, es la marca, y he generado varias... No es de mala leche lo que estás diciendo, ¿o sí? Pues sí. 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 Sí, es Católica Industry y desde ahí se generan, o genero yo, estos productos para público consumista católico. Sí, no, por favor no lo tomen a mal, porque hace algunas semanas se acaba de abrir lo que antes se llamaba el Banco Ambrosiano, que es ahora se llama Institución para Obras de Caridad, no me acuerdo si IOR o algo así, se acaba de abrir en el Vaticano y causó expectación que todos fueron al edificio, que es como una gran torre, un búnker y una torre donde están los saberes, la lana, de lo que tú llamas Católica Industry. Católica Industry, es decir, hay dinero de todas las gentes que hacen su depósito y guardan su lana en lo que antes era el Banco Ambrosiano o Banco del Vaticano. Así es que nos da risa porque no estamos muy acostumbrados a hablar del Catholic Industry, que tú le llamas. Pero finalmente todos los elementos católicos, por lo menos de los últimos 5 siglos, son los que ahorita conforman nuestra cultura, y me refiero también a elementos publicitarios, de mercadotecnia, la manera en que se utilizaban antes los modelos para representar a Cristo, pues ahora los vemos simplemente en la publicidad, presentando marcas de ropa, pero siguen siendo los mismos valores de raza, estilo de vida. También por eso un poco el proyecto del Juan Diego Casting, cuando iba a venir Juan Pablo II a canonizar. ¿Hiciste un Juan Diego Casting? Sí, fue el proyecto Juan Diego Casting en el 2002. Venía Juan Pablo II a canonizarlo y yo un mes antes en medios nacionales, Reforma, El Universal, La Jornada, saqué la convocatoria para que todos aquellos que quisieran ser Juan Diego se presentaran a mi casting. No vino nadie, claro. Sí hubo 22. De hecho, a mí se me hicieron pocos, porque bueno, la expectativa en los medios en ese tiempo era muy grande para canonizar a Juan Diego. Pero no lo pasaste en la televisión. Sí, pasó en Canal 40, Canal 22, sí pasaron en algunos. En varios, y notas en Canal 13. A lo que voy, bueno, es que era una temporada en que el tema de Juan Diego era mediático, sí. Y simplemente era mi proyecto al convocar quién quería ser Juan Diego, es que ellos con su presencia expresaran lo que ellos tenían en la mente que era un Juan Diego. Entonces otra vez hablar de valores de raza, de estatus, de estilo de vida. Se presentaron los concursantes y podríamos decir que cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es Juan Diego, pero se parece mucho porque el término juandieguesco es peyorativo. Si a alguien le dicen, ¿te parece a Juan Diego?, no lo están... Naco. Eso. Mira, pues le están diciendo naco. Le están diciendo naco, no le están diciendo que es una persona honesta, dedicada, etcétera. Le están diciendo naco. De eso trataba el proyecto, de ver la gente que se presentaba y el interés que despertaba, cómo expresaban lo que
había detrás de esa imagen y controversia de cómo debía Y ser. alguien sacó el nombre, triunfó. De ese casting yo seleccioné, como se había expresado en la convocatoria, propuse 3 finalistas y la gente votó directamente para elegir al finalista, que en este caso fue Pedro Gabriel Antonio, de Veracruz. Y que ya no pudimos presentar porque ya se fue a Estados Unidos. Y que ya no vive aquí en México, se fue a trabajar a Estados Unidos. En el tiempo en que fue el casting, él trabajaba de cantinero en el Hotel Nico, de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues posteriormente se fue a Estados Unidos a buscar mejor chamba. Mejor chamba. Muy bien. Has expuesto en muchos lugares, ¿verdad? Como en 15 o 20 lugares has expuesto tus modas, ¿no? Sí, tal vez más. Desde el terreno de las artes plásticas, bueno, las piezas ya después de todo el proceso, que a mí es lo que me interesa, todo el proceso, pero al final quedan o piezas de ropa o fotografías, son las que expongo en galerías o museos. Pero lo más interesante o divertido para mí es como el proceso que llevo a cabo, la expectativa que se crea en torno a las piezas y luego donde presento las piezas, ¿no? En algún caso la fotografía del Sagrado Corazón, donde el modelo es un actor porno y bueno, se presentó en la Bienal de Arte Sacro. Mi intención era... ¿Qué te dijeron? Pues obviamente mi intención era generar ¿No la aceptaron? No, sí, porque primero no dije quién era el modelo, simplemente presenté la imagen, la seleccionaron y la colgaron, la expusieron. Después de que estaba seleccionada ya la inauguración, doy a conocer otra vez, mejor dicho, doy a conocer que el modelo es un actor porno. Y obviamente ahí se generó ya la controversia y querían quitar la pieza de la exposición. ¿Esa dónde fue esa exposición? Fue en San Pedro Garza García. Para acabarla. Y bueno, De la cura del requiebro y el Chuntil. de eso se trataba, ¿no? Sí, claro, y de eso se trataba porque mi intención era generar la reflexión en torno, bueno, quién representa a un Cristo, por qué la gente cree que se puede representar a un Cristo en su advocación de Sagrado Corazón. Eso es lo que se llamaba ¿cómo se llama? Un mural efímero o O piezas de arte-acción. No, una acción cuando Jodorowsky empezaba a hacer sus fiestas en las zonas rosas. Sí, eran happenings y él en español les llamaba de otra manera que no recuerdo. Pero eran como acciones. Eran happenings. Una noche y ahí se representaba algo y así es. No encuentro la que tú llamas el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón viene acá. Esa es otra. Sí. ¿Y es ofensiva o no? No. Bueno, la imagen es muy Sugerente. sobria. Es un hombre joven que por los rasgos podría representar a un Cristo. Esta foto la tomé en el interior del Templo de Santo Domingo, aquí de la Ciudad de México. Obviamente no tenía que explicar. No tiene, ¿cómo diría yo? Mayor esa joya que representa el Sagrado Corazón quizá pueda lesionar a algunas personas. Lo que quieran, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Doctor Lara Peinado, por favor, ¿qué vería usted, ya que el señor Gámez tan amablemente nos ha permitido que se examine un poco el asunto de su proyección artística y social, ¿verdad? Y iconoclasta, ¿y cómo se dice? Iconoclasta. Es decir, que rompe un poco con lo establecido. Sí, yo creo que el psicoanálisis nunca ha estado alejado de lo que es el arte, y bien nos explica el psicoanálisis que el arte sirve para sublimar una serie de cuestiones que los seres humanos tenemos internamente. ¿Pero qué es sublimar? Sacar a flote, vamos a ponerlo en términos bastante... ¿Que se sepa? Sí, desnudarlo. Yo creo que esta sería la situación. Regularmente en el ámbito del cristianismo siempre hemos notado, por ejemplo, el cuerpo ha simbolizado el fruto y el producto del pecado. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué ha hecho a nivel general las religiones? Han tapado el cuerpo, han suprimido el deseo, han obturado todo lo que tiene que ver con el eros. De tal manera que lo que vemos ahora y lo que yo en primera instancia aprecio es cómo se sublima aquello que se ha querido ocultar.
Aquello prohibido de pronto genera más deseo, y la riqueza desde mi punto psicoanalítico está en que lo que él presenta permite dar cuenta de que debajo de esas ropas también está todo un gran deseo, que no se puede, que el pecado tiene que ver con una condición humana. Ya lo decía Jesús, el que esté libre del pecado que aviente la primera piedra. Lo que quiso decir ahí psicoanalíticamente hablando, el que esté libre del deseo que aviente la primera piedra. Nadie está libre del deseo. La Iglesia se ha encargado durante muchos años de prohibirlo, de satanizarlo, pero sin embargo, cuanto más se prohíbe, más la gente se quiere acercar a ello. Y lo que vemos ahora aquí simple y llanamente nos muestra cómo se sublima todo lo que un ser humano de manera natural tiene, que es el deseo, que es el eros. Estos íconos religiosos que tienen que ver con pequeños falos, de pronto ahora son representados de manera artística. Y caray, esto que comentaban, ¿por qué habrá llamado la atención esta foto que no tiene mayor cuestión más que el actor se dedica a cuestiones pornográficas? Bueno, porque es el fantasma. Todos los que se acercan a las religiones tienen un espíritu neurótico, y el espíritu neurótico tiene que ver con la culpa. Entonces imaginemos, tan solo imaginemos a 100 mujeres que vieron esta foto y dijeron qué hermoso, qué bonito, qué maravilloso, y de pronto imaginemos que les estampan que es un actor de películas porno. Imagínense la culpa que pudo haberles provocado a esas mujeres haber deseado. Entonces yo creo que es lo que nos está mostrando esta maravillosa obra. Pues muy interesante. ¿Y tienes algún proyecto futuro, mi querido señor Gámez? Bueno, todo el tiempo estoy como produciendo piezas. La siguiente es una exposición en la ciudad de Querétaro para marzo, donde presentaré varias piezas nuevas, y estoy concretando una expo justamente en Jalapa. Y espero que esa misma se vaya al puerto de Veracruz. Bueno, eso está muy bien. A ver cómo nos va ahí. No, yo creo que bien, no hay mucho problema. Es más, no sé, hay allá un museo muy bello sobre el obispo Guízar y Valencia, pero no creo que una institución de carácter... Claro que habría ángulos, pero yo creo que una moda sacada de motivaciones artístico-religiosas sería bienvenida ante la evolución de todo en la actualidad. Claro, tú te vas un poco hasta la cocina, mano. Pero en fin. Pues gracias, mi querido Valerio Gámez, un creador artístico, así lo podemos llamar. Sí, creador plástico. ¿O modisto? No, creador plástico. Creador plástico. Dentro de artes que plásticas. perteneces a Fonaculta, ¿no? No, he tenido varias becas del CONACULTA, que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de concursos, de proyectos, que es principalmente como he producido mis piezas. Está muy bien. Pues muchas gracias, eres muy amable y queremos agradecer, muchas gracias, doctor Lara Peinado, usted muy gentil, y le agradecemos cordialmente a Flores Abril, en Miguel Ángel de Quevedo, número 687, local número 4, Colonia Cuadrante de San Francisco, Delegación Coyoacán. Es el teléfono de la florería 5659-0627. Y desde luego al Centro Cultural y Social Veracruzano en Miguel Ángel de Quevedo, número 687, y ya saben ustedes que estamos agradecidísimos y muy reconocidos por el apoyo que nos brinda el Centro Cultural y Social Veracruzano. Altea Gómez, muchas gracias en las cámaras, Marcos Moreno, Manuel de la Hoz, Jesús Saldaña y Daniel Marmolejo, muchísimas gracias por el apoyo para la realización de nuestros programas. Muy amables. Hemos leído con mucho interés en estas últimas semanas, hace, no sé, 3 o 4 semanas, de algunos acontecimientos que cimbraron un poco la opinión pública, para algunos de una manera dolorosa, para otros desinteresada, pero al mismo tiempo curiosa,
y para otros con muchísimo interés sociológico, habida cuenta de las costumbres de nuestro país y de la pluralidad de nuestros criterios. Resulta que algunos jóvenes pintores, digo jóvenes, supongo que son jóvenes, hicieron exposiciones por ahí donde se lesionaba la tradición, las costumbres, la religiosidad, el simbolismo de figuras divinas para el criterio del mexicano religioso, cristiano y católico, y hubo protestas de una agrupación muy sólidas, muy fuertes, y esto siempre levanta muchas pasiones y colateralmente hay agresión. Este programa se ha ocupado de eso desde hace muchísimos años, si les digo 25, no miento, y yo quiero ahora no hacer un pleito más en nuestro país, sino conocer puntos de vista que nos puedan enriquecer, con los cuales podamos estar de acuerdo o disentir, desde luego. Está el licenciado Jorge Serrano Limón, que es Comité Nacional de Provida. Del Comité Nacional Provida, es el presidente. Sí, gracias, señor licenciado. Bueno, antes que todo, cuéntenos usted, ¿qué es Provida, la asociación que usted dirige? Claro, el Comité Nacional Provida es una confederación de agrupaciones con el objetivo de la defensa de la vida, de los derechos de las personas y de la dignidad de las mismas, desde antes de su concepción hasta su muerte natural. Para muy concreto, es un comité que es un poco antiaborto. Es un comité provida. Por eso. Provida, lógicamente, defiende la vida. Y condena el aborto. Condena el aborto. Condena el aborto, considerando como un asesinato, algo que atenta contra el derecho primario de todo ser humano. Claro. Aún en aquellas circunstancias en que el aborto parecería necesario, como una violación tumultuaria. El aborto en ninguna ocasión, aún en ese. En ninguna ocasión es justificable, ni aún en caso de violación. Sobre este punto no podemos decir que la vida de un tercero se deba pagar por las culpas que cometen sus padres. Claro. Es discutible desde todo punto de vista lo que usted dice, pero de todas maneras es lo que pregona y las tesis de Provida, desde luego. Bien, señor. La formación de usted, licenciado Serrano, es obviamente católica. ¿Tiene usted alguna jerarquía dentro de la catolicidad o es usted licenciado en leyes? Yo soy licenciado en administración de empresas. No tengo ningún cargo dentro de la jerarquía de la iglesia. Soy un seglar católico. Bien, señor. ¿Y todos los de Provida, por lo visto, lo son? Todos los de Provida sí está formado por miembros de esta agrupación católica. No del Opus Dei. Tenemos personas que colaboran con nosotros del Opus Dei. No dirigentes. No dirigentes. Lo que quiero preguntar en concreto es si esta agrupación de usted está dirigida, asesorada o auspiciada por el Opus Dei. No, de ninguna manera. Bien. Somos seglares totalmente. Bien, señor. Bueno, una de las funciones de ustedes es defender no solo la vida, sino manifestaciones que atenten en contra de la esencia de un católico cristiano. Más que eso, los derechos de las personas y la dignidad de las mismas. Un aspecto fundamental es la defensa de los valores religiosos. Nosotros entendemos como un valor nacional a la religión católica. Es algo innegable, es algo riquísimo y es un valor que nosotros también defendemos. La libertad es un valor para usted. Totalmente, es uno de los derechos intrínsecos del hombre. ¿Y la libertad de pensamiento? Totalmente. ¿Y la de expresión? Perfectamente, totalmente. Todo hombre tiene el derecho de expresarse en forma libre. ¿Hasta un pintor? Hasta un pintor. ¿Y si un pintor quiere pintar lo que quiera libremente? Puede hacerlo, pero siempre y cuando no atente contra los derechos de terceras personas. Pero si le quitamos, bueno, perfecto, acepto, sin conceder completamente lo que usted dice. Un pintor puede pintar siempre y cuando no lesione los derechos de un tercero. Correcto. Pero si le quito el derecho de pintar lo que quiera, estoy lesionando sus derechos de ese pintor. No,
no tiene derecho de lesionar los derechos de las demás personas. Ninguna persona tiene derecho a lesionar a los demás. Bien, está claro. Sí. Está todo Correcto. concedo. Dicen que en el Vaticano y que en los libros y pinturas de, pues no sé, de los primeros siglos de la Iglesia, algunos podrían, si los vemos a ojos del siglo XX, podrían ser pinturas no solo eróticas, sino pues casi pornográficas. Dicen algunos, y lo creo, y yo me ha tocado ver algunas imágenes, no sé si en la Capilla Sixtina inclusive hay representaciones de desnudez fálicas, de desnudos femeninos, casi invitando al amor, pues prácticamente como estas. Perdóneme, no sé si usted conozca las de la Capilla Sixtina o las de los primeros siglos. ¿De los primeros siglos? ¿Perdón? Sí, de los primeros siglos Sí, del cristianismo. no sé si usted las conozca, pero esta concretamente es una obra de Gustavo Monroy. Ajá. Esta sí la conozco, usted la está viendo en este Sí. momento, y puede percatarse que fotografías de este tipo están lesionando gravemente, profundamente nuestros valores religiosos. ¿Le parece? Totalmente se lo estoy diciendo. ¿Qué diría usted si yo le digo que yo soy un gran admirador de Cristo? Bueno, no sé si me puede usted creer o no, para el efecto no. Pero vamos a pensar que alguien diga, pues yo soy un gran admirador de Cristo, veo esta fotografía y sigo siendo un gran admirador de Cristo y no me lesiona en absoluto ni mi fe, ni mi amor, ni mi costumbre, ni mi vida. Es posible que a usted no, pero a la mayoría de los mexicanos sí nos lesionan, Sí, sí. porque amamos a Jesucristo. Y no les gustaría pensar en él desnudo. De ninguna manera es una falta completa sobre la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una serie de costumbres, una manera de ser, y hay elementos externos que llegan a apreciar más las cosas, y hay otros elementos que hacen que repudiemos ciertas acciones. El hecho de los desnudos de Jesucristo es la primera ocasión, la primera vez que yo tengo conocimiento de algo similar. Bien, pero vamos a pensar en un buen católico, en un buen cristiano, de veras, el que está convencido, que cree todo. ¿Usted piensa que siendo Cristo un dechado que nos enseñó a amar, a querer, a perdonar, Cristo no tiene ninguna declaración que haya hecho en contra de que no veas las cosas desnudas, al contrario? Bueno, así que yo recuerde que haya dicho, no, pues la única que se acercó más eso a la Magdalena y la rete que perdonó, acuérdese. Claro, Jesucristo siempre perdona, Ahí está, entonces. siempre perdona. Sin embargo, hay algo que nos caracteriza a todos, que es el pudor. El pudor es justamente aquello con el cual se nos fue creado. Cuando nuestros primeros padres cometieron el pecado original, lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Y cuando Dios los llama a cuentas, les dice, ¿qué es lo que temen? Es que estamos desnudos. Y le dice, ¿cómo es que saben que están desnudos? O sea, sienten vergüenza. Es el pudor. Y Jesucristo jamás nos enseñó a ir contra el pudor. Jamás se exhibió en forma desnuda. Efectivamente nos crea inocentes, nos crea niños. Y desnudos. Y desnudos, totalmente. Pero también nos imprime un pudor. Lo cual también es relativo, porque usted sabe que el pudor, como puede ser la costumbre de comer sal, son cuestiones estrictamente culturales.
No, Un pigmeo que en la selva previene sus partes genitales para que no le rocen las zarzas o las espinas, no tiene un Correcto. concepto del pudor como lo puede tener el señor director de Provida. correcto, totalmente de acuerdo con usted. Son costumbres que se han generalizado en los pueblos, costumbres correctas, que son Perfecto. muy diferentes. Claro. Sí, En consecuencia, con el pudor no se nace, se adquiere, puesto que si naciésemos en un lugar adecuado culturalmente, el pudor fuera un sentimiento inexistente. por eso es lo que le digo, nacemos inocentes y el pudor se va Forjando con la se cultura, va forjando. Así con las es. costumbres y con la tradición y con la religión. Correcto. Bueno, casi estaba por salir una palabra, señor licenciado Serrano, que no salió, pero que casi flotó mágicamente en este ambiente, la indignación. Correcto. A usted y a su grupo les dio indignación los balbuceantes dibujos de estos jóvenes. Señor Saldaña, no es a mí nada más, es a todos los católicos los que nos indigna el ver pues nuestros valores religiosos profanados, el ver a Jesucristo en una forma totalmente desnuda, el ver a la Santísima Virgen de Guadalupe con los senos desnudos, es algo que a nosotros nos duele, es algo que nos daña, es algo que pues cualquiera que ama a la Virgen de Guadalupe siente dolor el ver que estén atentando contra lo más sagrado de la Santísima Virgen, que es precisamente el ser inmaculada, el ser impecable, el ser sin mancha. Hay otra muy... Perdón que lo interrumpa, Sí, señor. Saldaña, esta fotografía que usted tiene en la mano está atentando contra lo más sagrado de la Santísima Virgen de Guadalupe. Es su pudor, es su inocencia. Y este señor de la Rosa, no sé las intenciones que haya tenido, pero sí está burlándose de una manera terrible al presentar este tipo de obras. Hay otra también muy significativa, que es esta que usted está viendo, donde la figura de Cristo tiene la cara de Pedro Infante. Así es. Es otra de las fotografías que no le veo, no le encuentro lo artístico. Es Jesucristo, siempre nos inspira pues un amor hacia los demás, hacia el prójimo, y esta es una mezcla de cuestiones religiosas con cuestiones de otros personajes que yo simpatizo con ellos y todo el mundo simpatizamos con ellos, pero se hace una mezcla donde se altera pues una serie de valores. Sí. Bueno, podríamos pensar, señor Serrano, que usted dice esto atenta contra lo más sagrado, contra lo más querido, contra lo más tradicional, contra una parte de nuestra cultura aprendida de nuestros padres y abuelos, lo cual indiscutiblemente puede o es cierto. Sin embargo, insisto en que si esto lesiona, pues también debe lesionar para un católico. En el hipotético caso que yo fuera un católico, bueno, yo me sentiría mucho más angustiado por no ser un buen católico, por el hecho de caer incesantemente en todo lo que el maestro me insinuó, me invitó a no realizar. ¿Y con qué cara me voy a enojar yo porque alguien maltrate a Cristo, si como usted mismo pregona o diría o acepta, con cada uno de nuestros pecados estamos traicionando al maestro? No solo lo negamos, Claro, tiene sino usted que toda la razón. lo zaherimos, lo abofeteamos. Formamos parte de la comitiva que lo azotó, por decirlo de alguna Claro que sí. manera. Es algo indignante precisamente el faltar contra los derechos de otras personas, es totalmente No me indignante. expliqué. Mire usted, si yo me enojo porque el señor de la Rosa haya hecho esto, y Sí, luego soy un sátrapa
robo, mato, vivo en contra de la sociedad, no amo a los otros como a mí, no amo a los otros como a mí mismo, no amo sobre todas las cosas a Dios, no acepto el amados los unos a los otros, entonces, ¿por qué me voy a enojar por esto si yo estoy lleno de pecado? No soy congruente. Eso es, o sea, tenemos que ser de una sola pieza. Sí. Tenemos que indignarnos por la falta de respeto a nuestros valores, pero también tenemos que indignarnos contra nosotros mismos cuando cometemos faltas, cuando no somos auténticos con nuestra forma de pensar, también tenemos que indignarnos. Pero entonces el común denominador del mexicano, ¿acepta usted que seamos en México malos católicos, desde luego? Hay muchos de los católicos, perdón, muchos de los mexicanos son buenos católicos. Podemos hablar desde los indígenas que vienen caminando varios días y van a visitar las... Eso entra dentro del fanatismo, eso no es racional, ¿no? Eso no es fanatismo, ¿no? Eso es el manifestar a la Virgen de Guadalupe una devoción. Es gente humilde, gente sencilla, gente inculta, que da lo mejor que ellos tienen. La realidad es que la incultura y el fanatismo van de la mano. La incultura y el fanatismo van de la mano, Eso, correcto. Pero en este caso es el amor que ellos pregonan, que ellos sienten, lo mejor que tienen, que es su ser, van y veneran a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y esto es un hecho innegable. Usted no puede negar que viene gente caminando durante 3, 4, 5 días, llega y se va de rodillas y venera a la Santísima Virgen de Guadalupe. Como usted sabe, ese mismo hecho ha sido desalentado por algunos criterios católicos de vanguardia. Ya no piden sacrificio, bastante sacrificio tienen desde hace 3 siglos, están mal alimentados. Digo, pero es otro asunto. Sí. Pero muchos hombres de religión católica critican esas peregrinaciones lacerantes, llenas de autocastigos indebidos, ¿no le parece? Pues no son sacrificios indebidos. Este tipo de peregrinaciones es lo que la gente humilde, puede dar. Muchos de nosotros damos. Desobedeciendo, por lo menos interpretando mal la doctrina de Cristo, porque cuando dijo Cristo, golpéate, haz cosas así, aunque tengas una vida así, lacérate, moléstate a ti mismo, no lo dijo. No es de que lo haya dicho, no es de que lo haya dicho. Lo que pasa es que es gente que con el amor que le tiene a Jesucristo, a la Virgen, está queriendo dar de sí. Por eso le digo, es gente un tanto inculta que quiere manifestarle el amor a Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe, y no tiene otra manera, no lo sabe hacer de una manera inculta, pues también. Bien, señor. Bueno, entonces, ¿y cuál es la resultante de todo esto? Lo que yo le quiero amablemente insinuar es que para la magnitud del hecho Cristo, la magnitud del hecho Madre de Cristo, para la trayectoria que significa la poesía de la vida de estos personajes que forman parte de la humanidad, el hecho de que un pintor haga un collage, ojalá y así hubiesen sido todas las agresiones a Dios, ¿no le parece? Esto es mínimo a comparación de lo que se ha hecho, cuánto se ha utilizado el crucifijo para sobajar, para explotar. Todo ese tipo de acciones pues son incorrectas. En ningún momento tengo el derecho de, en nombre de Cristo, faltarle a los demás el respeto. Sí. No puedo hacerlo, son faltas graves. Son faltas graves. El que alguien con el crucifijo en la mano diga, pues por Cristo te voy a matar, vamos, es algo indebido. Y ha habido muchas acciones malas, muchas acciones negativas, muchas acciones condenables en el transcurso de la historia. Sí. Sin embargo, en este tipo de evento pseudocultural, es algo que se está lesionando los valores de la nación mexicana. Y no nada más eso, lo grave es que se están lesionando públicamente. Bien. Y se están lesionando en lugares donde no son son de cultura. Así es, de cultura. El Museo de Arte Moderno tiene que ser un lugar de cultura, que promueva la cultura,
no que exhiba una bandera pisoteada, no que exhiba una imagen de la Virgen de Guadalupe profanada. A ver, supongo que ustedes también protestan cuando se hace uso de la Virgen de Guadalupe para concluir una telenovela. Y le voy a decir a usted por qué. Porque en esa telenovela hubo adulterio, incesto, mercantilismo, hubo proliferación de actos eróticos, hubo toda la mezcla más divinamente perversa de las bajezas humanas. Puedo asegurárselo. Sí. Y la telenovela concluye al altar de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué manifestación hicieron ustedes y a dónde fueron a protestar? Sí, las novelas es algo que daña a la familia mexicana. ¿No vio esa? ¿Cuál, perdón? Pues una de ellas, yo estaba con los ojos cuadrados, se lo digo en serio, al ver que después de todas las peripecias recamariles, quiero decir, de historias de recámara y de coitos y de todo lo que puede tener una telenovela, concluía hermosamente con una boda, con un cura, actor, a los pies de la Virgen, adentro. Es algo totalmente dañino a la familia, es algo... ¿Y no protestó usted, señor Serrano, en eso? ¿No lo supo? De esto sé lo de las telenovelas, y es algo que nosotros insistentemente en nuestros cursos de capacitación lo hemos mencionado. Pero la telenovela que concluye no la conozco, adentro de la basílica. No la conozco. Yo le voy a pero orientar lo voy a poner en contacto con la Unión Nacional de Padres de Familia. Esta unión nacional lo que está buscando es la integridad de la familia, y uno de los objetivos que tiene esta agrupación es precisamente el buscar que aquellos elementos de desintegración familiar no se den. El 12 de diciembre, donde como una posesión hegemónica de los que tienen más popularidad en la venta de discos o en la promoción de espectáculos musicales, musicales entre comillas, pseudo folclóricos, y según esté el rating o la jerarquía del valor, entre comillas, de ese artista, son los que van a cantarle a la Virgen y no otros, y eso es lo que se proyecta. Yo mismo he estado ahí, me ha tocado, confieso que he sido copartícipe de esa aberrante acción, que no es una acción de piedad ni de espiritualidad, porque para estar con Dios basta el pensamiento y el corazón, ¿no le parece? No tiene que transmitirse en una película, ni en Para estar con Dios, o sea, no basta el pensamiento y corazón, sino la acción también. Pero no es necesaria la cámara de televisión, ¿verdad? No necesariamente. Yo estoy diciendo a usted cuando el día 12 de diciembre los artistas más cotizados reclaman y se escoge de una manera arbitraria quiénes van a estar cantándole las mañanitas en un verdadero caos surrealista de discos, mercantilismo, estaciones de radio, palenque, y se usa a la Virgen para hacer publicidad, ¿sí o no? La manera como lo hacen de irse cotizando unos a otros, desconozco el procedimiento, no es lo correcto, pero sin embargo yo sí felicito a las personas que van y manifiestan una veneración por la Virgen de Guadalupe, van y les cantan. El procedimiento, ¿No ha visto las mañanitas a la Virgen? Claro que sí. El procedimiento que se utiliza no es el correcto. El correcto tiene que ser, pues las personas que viven una vida más recta den mejor ejemplo a la sociedad, quien deban presentarse y cantarle a la Virgen de Guadalupe. Pero el hecho de que utilicen un medio propagandístico
cosa que no es el adecuado. Pero pensándolo bien, si Dios perdona, pues ¿por qué Claro. no va a ir Lupita D'Alessio? No hay ningún problema. Perfecto. Si todo el año canta... A Lupita D'Alessio, el día que le vaya a cantar, que bueno, a mí me haría mucho gusto oírla cantar, a la persona que sea. No, es que usted quizá no está muy enterado, pero cuando vemos a estos artistas cantarle a la Virgen de Guadalupe con una cara de gran devoción angelical y después revolcándose en los escenarios, revoloteándose entre unas hermosísimas eroticidades de seda, cantando las historias de camas y de connubios y de noches tormentosas de amor y de placer, pues sí hay una diferencia que a uno no deja de llamarle la atención. Le entiendo perfectamente, no crea que no. Si usted quiere llegar a que la gente tiene que ser auténtica, tiene totalmente que ser Está bien. auténtica. Si una artista va y se presenta a cantarle a la Virgen de Guadalupe, qué bueno. Lo que yo le pediría a esa artista nada más es que lleve una vida ejemplar. Y si lleva una vida desordenada, que la trate de corregir. Le entiendo perfectamente lo que me quiere decir. No, bueno, la onda está en que esas cosas, como sugerencia muy sutil de mi parte, también son atentados a la divinidad que usted ahora defiende y a la dignidad cultural de un pueblo y a la religión, en el caso ya de usted y del catolicismo. No se puede, pienso yo, utilizar como escenografía. Mire, esos cartones de ahí son escenografía para un programa de televisión, el caso está más digno que algunos otros. Sí. Pero el hecho de que ahí, como resumen y desembocadero, como resumidero, donde va el embudo donde cae todo y termina la telenovela a los pies de la Virgen, aún a un medio dudoso católico cristiano como yo, llena de indignación. Claro, en eso estoy de acuerdo. Alguien que no ha llevado una vida correcta, alguien que ha dañado de alguna manera la integridad familiar porque ha sido ejemplo de divorcio, ha sido ejemplo de aborto, ha sido ejemplo de padre irresponsable, madre irresponsable. Todo eso hay en la telenovela, ¿eh? Todo eso hay en la telenovela. Y el problema de ahí es de los medios de comunicación. Ahí está. Sí, ese sí es un problema dañino totalmente a la familia. ¿Y por qué no protesta por eso? Sobre eso hemos protestado muchas veces y lo hemos dicho muchas veces y a la prensa le hemos llamado y hemos protestado infinidad de veces. Bueno. Porque los medios de comunicación ahora en día están dañando sensiblemente a las familias. Si usted se da cuenta, la cantidad de divorcios que se han dado desde 82 a la fecha se han sextuplicado y mucho de ello ha cooperado los medios de comunicación. No están cumpliendo con su función primordial de llevar la verdad y buscar el educar a la gente, sino simplemente por aspectos económicos, comerciales o quién sabe qué otros intereses, han lesionado profundamente a nuestras familias. Prueba de ello es que se han sextuplicado los divorcios. Bien, señor. Le iba a decir, ¿y ustedes no han conversado con el señor de la Rosa, se llama? El señor Rolando de la Rosa es el pseudoartista. ¿No han tratado de convencerlo, de traerlo a su gremio? Pues no sé, de utilizar el viejo lema de ustedes, seguramente que serán como apóstoles y misioneros, aquellos a quienes Cristo les dijo alguna vez, id y predicad a todas las naciones y enseñarles en mi nombre la salvación y el espiritual de sus vidas. Y no cabe ya el apostolado, no cabe la misión para que estas intenciones se canalicen hacia gráficas más edificantes. La función de la conversión del señor de la Rosa le corresponde precisamente a los sacerdotes. El que nosotros hayamos querido hablar con él, sí lo hemos querido establecer, No sin quiere embargo, él se niega a hablar. Es que piensa que le van a pegar. Tiene miedo de lo que hizo. Pero algunos de ustedes dijo que quería golpearlo. Eso no sé quién lo habrá dicho. Yo no tengo conocimiento de que alguna de nuestras agrupaciones, o yo mismo no tengo conocimiento de alguien. Faltando desde luego al cristianismo auténtico y a las normas dictadas por Cristo. Permítame, en ningún momento he tenido conocimiento de alguien que le haya amenazado al Señor o amenaza de muerte, como sacaron en el periódico. No querían quemar el... Sin embargo, el Comité Nacional Pro Vida condena a aquellas personas que lo hayan amenazado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene también derechos. No, porque ustedes son pro vida. Somos pro vida. ¿Cómo siendo pro vida lo quieren matar? Nadie lo quiere matar. O si hay alguien que lo quiere matar, nosotros somos los primeros que hemos de defender a este señor
A pesar de todo esto. A pesar de todo esto, el hecho que haya dañado o lesionado los derechos de terceros no le quita otros derechos. Claro. Sin embargo, nosotros seremos los primeros en ver que si alguien le está faltando al derecho al señor de la Rosa, seremos los primeros en salir a la defensa. Entonces, es algo que, como usted me dice, posiblemente alguien lo habrá comentado, yo no lo sé, pero si sé alguien que le haya dado la amenaza a este señor, nosotros condenamos ese tipo de amenazas porque no vamos de acuerdo con las amenazas, no vamos de acuerdo con la violencia, no vamos de acuerdo contra las agresiones. ¿Ni contra quemar los cuadros? Ni contra quemar los cuadros. Y una cosa sí le digo, señor Saldaña, este tipo de cosas que consideramos sumamente graves, a todos los mexicanos nos surge ese deseo de quemar esos cuadros. Sin embargo, porque no son hay buenos. Algo que nos detiene, Cristo. es que no tenemos derecho. No, señor, Cristo. Que no tenemos derecho, Por correcto. eso, porque Cristo Claro no lo que sí. permitió. No tenemos ¿O derecho a Cristo hacerlo. fue acaso un agente de la violencia? Al contrario, Cristo fue el respetuoso de los valores, de los derechos humanos. Entonces, por eso no podríamos nosotros haber quemado esos cuadros. Y además, ese tipo de acciones también serían condenables por parte del Comité Provida. ¿Qué piensa usted de un... Es muy curioso nuestro país, perdóneme usted, no lo voy a tomar peyorativamente, pero parece ser que por lo que hizo Rolandito y el otro Gustavo cuate, Monroy y Jesús A. Rodríguez, y todos los que colgaron sus cuadros, así es, usted organiza una jornada de desagravio. correcto. El día 28 de febrero vamos a organizar este acto de desagravio. A las 8:30 en el Zócalo vamos a desagraviar nuestros valores patrios y de ahí partiremos rumbo a la Basílica en una marcha donde a las 12 del día el señor cardenal oficiará una misa y en ese momento haremos un acto de desagravio a nuestros valores religiosos. Pues es que tiene ciertas connotaciones este acto de desagravio. Le voy a explicar por qué. Porque no se podría prestar a agresiones. Es un acto de desagravio totalmente pacífico. Las agrupaciones que el Comité Provida ha convocado, los lugares donde hemos hecho promoción, hemos insistido, vamos a hacer un acto de desagravio totalmente pacífico. Nosotros sabemos que todos los derechos podremos hacer que se respeten por la vía de la no violencia. Este acto es totalmente pacífico. Y van a llevar imágenes originales, quiero decir. Claro que sí, a la Santísima Virgen de Guadalupe y la bandera nacional. ¿Será útil? Totalmente, porque usted lo sabe que los valores del mexicano son la Santísima Virgen de Guadalupe y nuestra bandera nacional. Y es algo que usted no puede negar. No puedo negarlo, pero puedo, ya en el terreno de los hechos, discutirlo un poco, si no discutirlo, examinarlo por lo menos. Lo que usted dice es un dicho, y es un dicho muy cierto que nadie, como usted dice, puede decir que no. Pero demostrar que sí también es prácticamente imposible. Yo le puedo asegurar a usted que millares y millares de mexicanos dicen tener como matrona, como madre espiritual a la Virgen de Guadalupe. Lo dicen porque así lo aprendimos. Pero si usted me pregunta qué hecho concreto o espiritual nos liga verdadera y realmente y dentro del ámbito de una estricta fe con la vida de María, le aseguro a usted que la mayoría de los mexicanos desconocen absolutamente la personalidad y el rol de María en el drama de la Pasión o de Cristo. Es posible que muchos desconozcan ese rol, pero lo que sí le puedo asegurar es que marcó nuestra nacionalidad la aparición de la Virgen de Guadalupe el 9 de diciembre de 1531. Lo marcó.
Todos los mexicanos lo sabemos, que la Virgen de Guadalupe se apareció en esa fecha. Y la mayoría de los mexicanos, el 90%, van y la veneran. Algunos tal vez no creen en la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero lo que sí es innegable, y usted no lo puede negar, es que la Virgen de Guadalupe es un valor nacional que nos ha unido a los mexicanos desde que se apareció, desde 1531 hasta nuestros días. Y puede analizar toda la historia. Es que usted le llama valor. Es un valor nacional. No lo discuto, pero también puedo decir, la Virgen de Guadalupe, su historia y su prestigio, Sí. forman parte de la cultura que nos enseñaron, y no estoy mintiendo. De la cultura que nos enseñaron, así es, que nos forjaron nuestros padres. Por claro eso. que sí. Ahora, pero es que si le llamamos valor, ¿Es un valor? sí. Al señor Saldaña, ¿usted me va a negar que es un valor? No, pero en absoluto, no lo estoy negando, pero no, lo único que le estoy diciendo es que cuando usted dice valor, es que lo valioso es por ende digno de amarse. Claro. Bueno, pero usted ya lo calificó. Cuando yo digo, vamos a pensar que la Virgen de Guadalupe forma parte de, bueno, junto con nuestra madre, aprendimos a conocer a una mamá espiritual, eso es cultural. Correcto. Puede para alguien ser o no valor, y lo estoy diciendo ya en función de las miriadas de jóvenes cuyos verdaderos y auténticos valores son el rock and roll, son quizá la marihuana, son quizá determinado ídolo de la televisión, fueron para la época quizá de usted los Beatles, no para usted, para gentes de ahí. Esos sí son valores por los cuales van, se desvelan, ahorran, se visten igual, van a lugares donde hay conciertos de esta naturaleza, hacen colas interminables en una discoteca para ir a oír a su ídolo predilecto, los hoteles donde vive su ídolo, su valor, Sí. subrayo, su valor, ese hotel está asediado con policías, los policías los desprecian, los ídolos mequetrefes de barro, que también para ellos son valores, los desprecian y todo. Y esos jóvenes no son guadalupanos, francamente. Pregúntele a todos esos jóvenes si no aman a la Virgen de Guadalupe. Sí, pero cuando No, contestan mienten. Eso es otro problema. Usted pregúntele, bueno, nada más des una vuelta el 12 de diciembre. a la Señor Virgen de Serrano, Guadalupe. cuando usted pregunta y le dicen, yo soy muy mexicano, Sí. quiero mi bandera, quiero a mis héroes, soy guadalupano, muy católico y defiendo a mi país. Yo desconfío mucho de personas que dicen así porque están diciendo algo que es indiscutible, claro. ¿Quién va a negar el valor de nuestros héroes, la jerarquía de nuestra bandera, la espiritualidad de la Virgen y la catolicidad? Nadie, pero de hecho, nadie cumple con lo mínimo para tener realísticamente un verdadero amor interior a esos símbolos. Ver exhibida una bandera en el suelo, pisoteada. Esto Es que no tiene, es cultura. tiene dos interpretaciones. Si lo tomamos como la protesta callada y muda, no de un país como el nuestro, sino de todo un continente americano que está sojuzgado económicamente por potencias que, desde luego, anticristianamente se han, ¿cómo se dice eso? Se han dado la tarea de cuidarnos, de explotarnos y de robarnos, y que su personalidad tan potente, hecha de una manera terroríficamente en latrocinio y en robo quizá, y en sojuzgamiento. Sí, esta es la imagen de un país que pone su bota sobre el espíritu y la nacionalidad de otro. En esas circunstancias Pero casi no es es un la grito, manera de es un expresarlo. grito de protesta. Sí, pero no es la manera de expresarlo. Nuestra bandera pisoteada no es la manera de representar esa idea. Esa idea se puede reflejar de muchas
maneras. Imagínense nada más el que nuestros hijos pasen y vean una bandera derrotada. El problema no está que vean la bandera, el problema está que vean nuestro país. Sí. Es gravísimo, ¿no le parece a usted? Sí, Estamos hablando de un símbolo respetabilísimo como es la bandera. Pero está siendo Solo profanado. que en este caso, en un ámbito de libertad como es el país, este señor tiene la libertad de decir, veo a mi patria bajo las botas de un opresor. Sí, él podrá ver muchas cosas, pero ¿Usted usted... no? Yo estoy viendo una bandera... No, ¿usted no ve a nuestra patria muy amenazada por opresores? Sí, claro que sí, pero no es la manera de expresarlo. Ni esta, ni a la Virgen de Guadalupe, ni al Señor Jesucristo, trastocado. Dígame usted, si a usted le parece correcto, dígame si o no le parece correcto ver a nuestra bandera en esa posición. A mí me parece correcto la expresión libertaria de alguien que dice nuestra patria está sojuzgada. Y si de una manera didáctica, gráfica, enseña lo que quiere decir, aquí lo que es no es un sobajamiento de la bandera, es una condena a nuestros opresores. Respóndame, ¿le parece obra de arte? Ese es otro, me parece un acto de ideología. ¿Le parece correcto que nuestras autoridades lo difundan en un museo oficial? Me parecería incorrecto si no dejasen que se manifestara. Si usted me pide mi opinión, correcto, me parecería incorrecto que no dejaran que se presentara. ¿Y le parecería correcto que el artista fuera contra los derechos de los demás, como es la Virgen de Guadalupe y la bandera? ¿Le parecería justificable el que lo hiciera? Me parecería en mi caso justificable, puesto que yo no reclamo esos derechos. ¿A usted le parece incorrecto esa serie de imágenes? Estoy diciendo que a mí ni me va ni me viene, puesto que para mí eso no constituye un derecho. Correcto. Para la mayoría de los mexicanos sí nos afecta, porque la mayoría de los mexicanos somos católicos. Yo lo único que le digo a usted es que usted tampoco le pertenece el derecho de hablar por la mayoría de los mexicanos. Usted pregunte, esto es algo evidente. No, dígame si a usted le gustaría que pues a su madre la pintaran de la misma manera como pintaron a la Virgen de Guadalupe. Dígame. Tendría toda la libertad del pintor de utilizar cualquier persona humana. Mire, eso que usted dice... No tendría la libertad. Mire, Serrano, eso que usted dice, sí, lo dicen todos los de ultraderecha, poniendo como ejemplo a la mamá del interlocutor, pero en mi caso, que soy de un espíritu sí, tan liberal, no juega bien. Es decir, ¿te gustaría que a tu madre le pasara eso? ¿Te gustaría que a tu madre le pasara eso? En México, para algunos mexicanos, a esos que les hieren lo que usted dice, les lesiona. A mí no, ni me gustaría, ni me va ni me viene, y es una hipótesis. Le gustaría que su abuelita tuviera bicicleta, tuviera ruedas, pues es una hipótesis bastante infantil. Yo lo único que le digo es el hecho de que si yo no reclamo ese derecho, ya pueden pintar lo que quieran. Para usted, pero para el 90% de los mexicanos somos católicos, sí nos afecta. Dicen que son católicos. Digamos que somos católicos, pero amamos dicho. a la... De dicho. Yo no sé por qué usted está afirmando algo o generalizando algo. Yo amo no, pues usted el que generaliza, dice usted que el 90% son católicos. Efectivamente. Vamos a decirlo más claro, con más concreción. Sí. El 90% de los habitantes de este país dicen o se confiesan católicos. Llámele como quiera, pero ese 90% que manifiestan ser católicos aman a la Virgen de Guadalupe, y no nada más los católicos, sino también los no católicos. Dicen. ¿Qué me dice del señor Juárez, del presidente Juárez? ¿Qué me dicen? ¿Quién fue el que estableció el 12 de diciembre como fiesta oficial? Fue precisamente él. Y así, no me puede negar que es un valor que muchos no católicos también lo tienen como valor a la Virgen de Guadalupe. Eso es indiscutible. No pueden negar que es un valor. Sí, pero el hecho de que yo lo pueda negar no quiere decir, señor Serrano, que una persona... Yo le dije a usted que íbamos a discutir muy amablemente, sí, y yo quiero dejar sentado la posición de que en este programa usted tiene el derecho de condenar a los pintores, y nosotros tenemos la obligación, que hago con gusto, de reclamar para los pintores el derecho a pintar lo que quieran. Correcto. Ellos tienen el derecho de pintar todo lo que quieran, pero mientras atentan contra los derechos de tercero, no pueden hacerlo. En este caso, en mi caso, a mí me dolió
que hayan expuesto a la Santísima Virgen de Guadalupe en esa manera a la bandera pisoteada, y en mi caso estamos la mayoría. Nosotros tenemos ese derecho y tenemos el derecho de que se nos respete, y por mucha libertad que quiera el pintor de expresar sus ideas, tiene un límite, porque la libertad de expresión tiene un límite, y la Constitución así lo establece, el artículo 6º lo establece, que uno podrá ser libre de expresarse siempre y cuando no atente contra los valores morales y religiosos. En la misma Constitución lo establece. En este caso está atentando contra los valores morales y religiosos de los mexicanos. En mi caso es así. De un grupo de mexicanos. Perdónenme, pero es la mayoría. En este acto que vamos a realizar el 28 de febrero, se van a congregar más de 100,000 personas. Otro caso más, en Durango se juntaron 20,000 personas como acto de desagravio. En Guadalajara fueron más de 40,000 personas las que protestaron en este caso, y en varios lados que me han reportado. ¿En Puebla es un buen lugar también? En Puebla, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué? Con el cierre del Instituto de Artes Visuales. Es una cantidad de gente innumerable la que ha pedido que no se vuelvan a exhibir ese tipo de cosas. Entonces, no me puede usted negar que no nada más es un grupo, somos la mayoría de los mexicanos. Un gran grupo. O usted niega los hechos de Puebla, o niega los hechos de Guadalajara, no los conoce. Bueno, lo que hay que hacer es nada más o leer un poquito el periódico o darse una vuelta para que vea. Es que no me llega la prensa de Puebla. Bueno, lo que es innegable es que la mayoría amamos a la Virgen de Guadalupe, seamos católicos o no seamos católicos. Bien, señor. Y el hecho que hayan hecho esto a nosotros nos lesiona y nos duele. Bien. Ahora sí que bíblicamente diciendo, el número de los que protestan es infinito. Infinito, un número es algo que así. Lesionan es infinito. Gusto saludarlo, señor. RTV Música invita al concierto de Veracruz Lo Mejor Acústico 2012. Sonex, Paulo Piña, Bolina Simparné